Personas que han muerto y han sido resucitadas. ¿Cuál es su experiencia? De lo que puedo recordar, tenía 16 años. Tuve una gran operación y no sabíamos que era mortalmente alérgico a la morfina. Fue el sueño más tranquilo que he tenido en toda mi vida. Se sentía como nada, pero de alguna manera algo, ¿sabes? Recuerdo vívidamente haber visto a alguien resucitar desde otro punto de vista, pero podría haberlo inventado. Me desperté con mi padre sosteniendo mi mano diciendo: realmente me asustaste. Un par de años más tarde mi padre tuvo la misma experiencia después de una operación, y le pasó lo mismo que a mí. Se despertó, no podría estar más agradecido diciendo esas palabras, y después de decírselo me agarró la mano, y me dijo: te tengo de vuelta. No hay vida que pase por delante de mis ojos ni nada parecido. Solo agua fría, oscuridad y una sensación de no tener el control. Casi me ahogué mientras cruzaba un río. Recuerdo estar en el agua, y luego sentir pánico porque me estaban arrastrando hacia abajo. Y eso es todo lo que recuerdo. Me sentí como si me hubiera saltado algún tiempo, y hubiera vuelto en sí en un helicóptero con unos tipos inclinados sobre mí preguntando si quería un té de jengibre y miel. Una experiencia loca. Me sentí igual que si me hubiera dormido. Tuve un ataque relacionado con la abstinencia de alcohol, y me desperté en la cama del hospital. Me dijeron que mi corazón se detuvo durante 8 segundos, aunque lo único que recuerdo es esta sensación de que el peso del mundo se levantó de mi hombro. Fue una sensación tan indescriptible, pero fue como si todo lo que me importa y preocupa fuera tan insignificante en el gran esquema de las cosas. Hace que la idea de morir algún día sea menos aterradora. Me sentí como si volviera a casa después de un largo viaje. Me pareció más familiar que esta realidad. La conciencia abandonaba mi cuerpo. Me miraba a mí mismo. Sentí como si me hubiera convertido en mi ser más elevado, más verdadero o más puro, y me llené hasta el tope de amor por mí mismo y por todo lo demás. Esto curó mi depresión clínica resistente al tratamiento durante 11 años y reavivó mis ganas de vivir. Durante la experiencia me pregunté cómo hemos llegado hasta aquí, refiriéndome al inconsciente que estaba sentado en la silla, e instantáneamente vi mi vida pasar ante mis ojos, y vi cómo me había deprimido, y las historias que creía y a las que me adhería, y que me mantenían en ese lugar oscuro. También sentí que tenía la opción de volver o no, y en cuanto dije sí, me desperté, transformada. Después empecé a ayunar con fines espirituales, y perdí 80 libras en 8 meses, y empecé a meditar, de 2 a 6 horas al día, y hoy me siento como una persona completamente nueva, y continúo sintiéndome mejor cada día con el yoga y las otras prácticas que he adoptado. También he dedicado gran parte de mi energía a explorar y entender otras experiencias místicas y su potencial transformador, y espero convertirme en psicoterapeuta asistida por psicodélicos para ayudar a otros que puedan estar en lugares similares a los que yo estuve sin arriesgar sus vidas. Tenía una arteria obstruida por una enfermedad. Básicamente me quedé dormido, pero me desperté inmediatamente. Estaba en el hospital, al que apenas recordaba haber llegado. Mi madre estaba allí y cuando se dio cuenta de que estaba despierta se acercó a abrazarme, pero se detuvo por el cable en mi brazo, y me besó en la cabeza diciendo: estoy tan contenta de tenerte. Dios sabe lo que haría si no te tuviera. Se sentó de nuevo y me preguntó si quería algo. Le dije que no y salí parcialmente de la habitación para decirles que estaba despierta. Después de lo que me parecieron unos 20 minutos, entró un médico y me explicó lo del cable en el brazo y un montón de cosas más sobre la fibrilación ventricular y cómo iban a mantenerme allí. Pero lo más importante de la interacción fue que llevaba guantes negros. Después intenté acomodarme en la cama mientras mi madre y la enfermera hablaban de las recetas. Mis codos se clavaron en la cama, como si se hundieran en ella hasta el punto de que empecé a caerme. Sentí como si mi espalda moliera en el hielo. Pero entonces me desperté de nuevo. Esta vez estaba rodeado de médicos que intentaban reanimarme, y me ponían el cable en el brazo. Era el mismo médico con el que creí que había hablado antes de poner el cable, y al que reconocí por su color de pelo. Realmente no recuerdo mucho después de eso porque me volví a dormir y después de eso fue solo oscuridad. Para no alargarlo demasiado, me desperté en el mismo escenario del que hablé antes, pero esta vez el médico que entró llevaba guantes blancos. Mismo doctor, diferentes guantes. Todo lo demás era igual. La forma en que las lágrimas se secaron en la cara de mi madre, la salpicadura de sangre cerca de la 4. Los guantes me llamaron la atención porque nunca había visto a un médico llevar guantes negros. No se lo he contado a nadie porque era mucho más fácil no ser acosado con preguntas como un adolescente que no quería tener nada que ver con nadie en ningún sitio. Una cálida y difusa habitación de plata. El último mejor recuerdo con la familia alrededor,
pero solo en forma de sombra viendo la televisión. Todo estaba tan difuso y tembloroso. Creo que el calor vino de orinarme durante un ataque. Sin embargo, era una sensación cómoda. Tuvo un mal episodio de alergia. Entró en shock anafiláctico, muy débil, con muy poco control de las funciones motoras y con mucha dificultad para hablar. Pero podía oír con mucha claridad. Cuando me di cuenta de lo malo que era, empecé a sentir mucho frío rápidamente. Más o menos al mismo tiempo todo empezó a desvanecerse. Durante un breve momento, las cosas estaban confusas y borrosas, pero rápidamente se desvanecieron en negro. Era un negro tranquilizador, que no inducía a la ansiedad. Eso ya había ocurrido, y solo una especie de nada pacífica. No había cuerpo, ni visiones, ni luz, solo una oscura nada. Volví en sí después de lo que parecieron 20 segundos, pero el médico dice que en realidad fueron más bien 20 minutos, probablemente más tiempo, ya que había un miembro de la familia allí que no hizo el viaje conmigo. La oficina estaba a unos 30 minutos en coche de casa. El 14 de agosto de 2018 mi papá me llamó a la sala porque necesitaba ayuda con algo, así que cuando llegué le pregunté qué tenía que hacer, y justo en ese momento mi visión desapareció. Mis palabras se empezaron a confundir, y me caí y mi corazón se detuvo. Gracias a que mi madre ha estudiado mucho de medicina empezó a hacer la reanimación cardiopulmonar, y mi padre llamó al número de emergencias y en pocos minutos llegó una ambulancia. Me desperté como media hora después en el salón de mi casa con 4 médicos a mi alrededor, y me empezaron a preguntar un montón de cosas y yo no entendía nada. Después de unos minutos empecé a entenderles y me pedían que moviera una extremidad, que intentara sonreír, que sacara la lengua. No podía mover ni un músculo, ni siquiera los párpados. Lo único que podía hacer era llorar, así que lo hice. Rápidamente me llevaron a urgencias y estuve otras 8 horas en el hospital mientras me hacían todo tipo de pruebas, pero no me encontraron nada malo. Estaba en perfecto estado y no lo entendían. No tengo ningún daño duradero por ello, pero tengo que hacer una revisión médica una vez al año por si acaso. Me hicieron una cesárea de urgencia. Cuando empezaron a abrirme, pude sentirlo, así que me pusieron una máscara en la cara y me desmayé casi inmediatamente. Mientras estaba fuera, sentí que no pesaba y que no era yo, sino mi, no sé, energía, como si estuviera flotando a través de un laberinto, y las paredes de este laberinto fueran de un blanco suave y brillante. Había imágenes y voces más allá de las paredes. Me resultaban familiares y quería detenerme a escucharlas, pero avanzaba por el laberinto sin poder detenerme. Sin embargo, no lo intenté, simplemente me movía y fluía. De repente me sentí muy triste. Sabía que había muerto y estaba triste porque no iba a ver a mi bebé ni a verlo crecer. Entonces se oyó una voz, no recuerdo si era masculina o femenina, pero intentaba calmarme y tranquilizarme y hacerme saber que todo estaba bien y que no me preocupara. Entonces oí que me llamaban por mi nombre. Era la voz de mi marido, y luego la de mi madre, y luego una enfermera. Me preguntaron mi nombre y la fecha y si sabía dónde estaba. Por mi vida, no podía abrir los ojos, aunque sentía que me esforzaba por hacerlo. Había una puerta o ventana muy luminosa, justo enfrente de mí. Les pedí a mi madre y a mi marido que cerraran las cortinas o la puerta, pero estaban confundidos. Dijeron que no había ni ventana ni puerta, sino una pared en blanco. Les pedí que apagaran las luces, porque había demasiada luz. Dijeron que las luces estaban atenuadas. Insistí en que cerraran las cortinas y o la puerta. Por favor, la luz me molestaba mucho. Una vez que conseguí abrir bien los ojos, no había ni puerta ni ventana, tal y como me habían prometido. Solo había una pared en blanco. En fin, el bebé y yo estamos bien, pero mi marido me dijo que me tuvieron que reanimar durante la cesárea porque me perdieron. No, recuerdo que escuché algo parecido a una radio de los años 50 que sintonizaba la emisora y me desperté 29 horas después. Me desperté, aparentemente, terminando lo que estaba diciendo. El personal de la ambulancia me declaró muerto en el lugar de los hechos tras sufrir un traumatismo craneal. Consiguieron que mis constantes vitales se recuperaran tras 90 segundos de reanimación. Me desperté en el hospital. No sentí nada. He muerto en 5 ocasiones distintas tras entrar en shock anafiláctico, antes de que me diagnosticaran alergia al sésamo. Como muerto, sin latidos del corazón, sin respirar, con la piel azulada, etc. Los paramédicos y los médicos tuvieron que trabajar en mí para recuperarme. 2 veces pensaron que no podrían hacerlo. Veía montañas y mares, cielos azules y claros hasta donde alcanzaba la vista. Podía cerrar los ojos y pasar instantáneamente de una cima a otra.
atravesar las nubes con solo pensarlo. Podía hacer cualquier cosa que mi mente me permitiera, ya que no estaba limitado por un cuerpo o por las leyes de la física. La paz era total y tenía la sensación de formar parte de todo. Podías sentir las montañas, los mares, las nubes y el viento. No tocarlos, pero sí sentirlos como si fueran parte de mí. Entonces sentía algo así como si me atrajeran. No físicamente, pero casi como un canto de sirena que no podía ignorar, y me despertaba en un hospital. No era para nada aterrador y ya no le tengo miedo a la muerte, solo a la forma en que ésta llegará. Recuerdo que estaba en el hospital muriendo por un virus del corazón. Recuerdo que dejé mi cuerpo. También recuerdo haber visto a todos mis médicos fuera de mi cuerpo. Y recuerdo haber nombrado a cada uno de ellos donde rodeaban mi cuerpo tratando de salvar mi vida. Les conté todo lo que vi. Cuando me revivieron, y se asombraron, se preguntaban si estaba despierto de alguna manera. Les pregunté si mi corazón se detuvo y me dijeron que por un momento. Recuerdo que cuando estaba allí agonizando había un dolor intenso en el pecho. Estaba en coma por mi enfermedad, no podía levantarme ni despertarme. Recuerdo que había una enfermera llamada Miss Allison que me susurraba al oído, y me hablaba todos los días aunque yo no podía responder. Ella me dijo antes de que posiblemente iba a morir: nombre falso, Toby, vas a tener que sufrir primero antes de que las cosas mejoren. Pronto el momento después de mi operación comenzó, y fue cuando sucedió que morí temporalmente. Recuerdo que vi la luz, y estaba en un lugar cálido y reconfortante. No sentí dolor ni sufrimiento. Hubo una oscuridad completa tan pronto como dejé mi cuerpo, y subí a lo alto en el cielo. Se sentía como si fuera disparado hacia arriba. Entonces, cuando estaba lo suficientemente alto, más lejos de la tierra, todo se oscureció. No sé cómo explicar esto porque es inexplicable. Todo estaba oscuro, pero luego hubo una luz que noté que no estaba caminando hacia ninguna luz, como le muestran a la gente, y le dicen a la gente en las películas que no vaya hacia la luz. No fue así, más bien como si me atrajera magnéticamente. Y no tenía un cuerpo físico, solo era energía completa. Recuerdo haber cruzado a un reino celestial. No creía del todo en Dios, pero trataré de no discutir esto más por el bien del interés personal. Pero te diré una cosa que aprendí de ese lugar: en el cielo o algún reino superior de la existencia, todo el mundo va al cielo, incluyendo ateos, musulmanes, paganos, judíos. Resulta que cuando pregunté si iría al cielo porque no era cristiano, el guardián de este reino celestial no se sorprendió de mi pregunta. Me dijo que Dios no está ligado a una religión. Todas las creencias, de manera que la práctica, la bondad, el amor y la compasión conducen a Él. Son las acciones en la tierra que causan para ir al infierno. E incluso el infierno que describen no es para siempre, es solo hasta que usted aprenda sus lecciones y tener empatía por lo que hizo en la tierra. Otra parte sobre la señorita Allison: cuando me desperté y pregunté por ella, dijeron que no hay ninguna enfermera Allison que trabaje aquí, y fue entonces cuando supe que la señorita Allison era un ángel o un espíritu de algún tipo.